Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nació a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes y talentosas y me gustaría que compartan sus ideas con el mundo. El día de hoy estamos con Dani. Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Contento de pasar de ser fan a conspirador de tu podcast. amén. Preséntate, cuéntanos. Pues mi nombre es Daniel, soy historiador, desempleado, me gusta la filosofía, me las doy de escritor a veces, me las doy de músico a veces y sí, pues un ñoño de varias cosas. De hecho, Dani y yo nos conocimos en la difunta Casa Mutante, un gran lugar para juntarse con amigos a escribir. Esta es una pequeña provocación a que si te gusta escribir, te juntes con tus amigos a escribir y a leer. Hoy Dani viene a hablarnos de historia y filosofía de la naturaleza. Así que cuéntanos, ¿desde qué momento de la humanidad empezamos a nombrar la naturaleza? La pregunta es un poquito extraña porque la naturaleza parece como evidente, como que ya ha estado. Entonces uno podría decir desde el momento en el que uno ve una manzana y la señora ya está hablando de la naturaleza. Pero en realidad como la idea de naturaleza implica de alguna forma crear un orden común a todas las cosas. O sea, el pensar que una manzana tiene que ver con un animal y que a la vez tiene que ver con una nube implica como que hay un relacionamiento entre esas cosas. Hay diferentes teorías, sobre todo antropológicas, que dictan la idea de naturaleza, pero la que nosotros manejamos, eh, hay un filósofo que se llama Timothy Morton que la ubica desde el Holoceno, específicamente desde la aparición de la agricultura. En el momento en el que uno tiene una concepción de que la naturaleza se rige como por unos ciclos eh, que aparecen constantemente, que son predecibles y que están como al alcance de uno, ya uno empieza a tener la idea de que hay cierta armonía, de que los animales no aparecen aleatoriamente, que las relaciones entre ellas no son casuales, como que no hay... los dioses no son caprichosos, sino que obedecen a unas reglas específicas. Entonces es como esta legislación que ofrece la vida de la agricultura, lo que permite tener como la conciencia que nosotros tenemos actualmente de la naturaleza, que es como un conjunto de relaciones continuas. Mm. O sea que eso crea, es un momento histórico. Sí, 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 total, pues es que ese rompimiento como del nomadismo a la agricultura, no solamente como que cambia la forma en la que nosotros nos relacionamos entre nosotros y de cómo creamos las sociedades y vueltas así, sino que hay un mundo nuevo que emerge, o sea, ya, ya no hay, ya no hay una historia individual que se da simplemente como por una serie de acontecimientos, sino que ya hay un universo al cual uno pertenece y uno tiene un puesto en ese lugar en concreto. Claro. Cuéntanos, ¿cómo podemos pensarnos la naturaleza? Eso es una pregunta muy, muy interesante porque como historiador el enfoque que yo le he dado al asunto de la naturaleza es precisamente cómo cambian las concepciones de la idea de la naturaleza. Eh, Una vez estaba andando con mi familia en Santa Elena y pasó algo muy, muy particular que fue que estábamos divisando un bosque muy bonito, muy lindo y se veía una panorámica gigante. Y mi abuelo señaló hacia el bosque y dijo algo muy particular que era como, qué bonito se vería si tumbaran todos esos árboles. ¿Qué? Sí, 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 sí. A mí no me tocó los abuelos así amantes de la naturaleza, sí amantes del campo, pero ellos no tienen la concepción del campo de uno como alejarse del concreto, de la ciudad, convivir con los elementos. No, no, no. Para ellos el campo es una serie de funciones determinadas que se pueden extraer y sacar cierto provecho. Entonces, para él, ¿qué es lo bello? Un peladero donde uno puede poner vacas, donde uno puede tener extensiones de cultivos, que por cierto, eso le parecía muy bello. O sea, si veía un monocultivo de zanahoria ni el berraco y tal así, es como, esto es belleza, esto es la verdadera naturaleza, para eso es que está. Y yo creo que es común que la gente en el campo suele pensar eso, como que lo bonito de la naturaleza es tener la finca bien organizada, que no esté lleno de maleza, como ese tipo de cosas.
Mientras tanto, uno citadino, con una visión bastante romantizada de la naturaleza, tiende a creer como que no, lo bello es que esté prístina, como que no se note que había una huellita ahí. Donde no hubiera un sendero, ya estoy en el paraíso, pero pues Ujú, esas son formas en las que se va dando la naturaleza y las formas en las que nosotros esperamos algo de ella. Entonces, la perspectiva de la naturaleza se da de acuerdo a, puede sonar un poquito abstracto, pero se da como según la conformación de nuestro mundo a partir de los objetos que lo conforman. Es como, eh, Heidegger lo explica de una forma muy bonita, como que para Heidegger el mundo no aparece nunca la conciencia, o sea, uno nunca se da propiamente cuenta de que está puesto en el mundo, ujú, pero al mismo tiempo todos los objetos que uno utiliza dan cuenta de ese mundo. ujú. Cuando uno va de afán para algún lado y saca el celular y mira la hora no solamente es como listo, 12 y tantos, vas 5 minutos tarde. O sea, primero el trabajo está enlazado con mi celular, pero Claro. además de eso la hora está enlazada con la concepción en la que nosotros tenemos de la Tierra, que gira alrededor del Sol y el sol está puesto en el espacio y todo eso. Y todas estas cosas se van como conectando y van dando cuenta de uno cómo percibe el mundo, pero es un objeto en particular. Ujú, Y dice como que uno solamente se da cuenta del mundo en el momento en el que empieza a fallar. En el momento en el que hay algo raro, hay algo que no funciona bien. Entonces, uno no se percata mucho del piso, sino hasta que uno pisa muy duro y suena. O un paquete de papitas. Uno no piensa en el paquete, sino en el momento en el que ya se lo terminó y la basura es incómoda y uno no sabe dónde botarla, no hay dónde botarla y uno se lo guarda en el bolsillo, es ujú. incómodo. O está en clase, está comiendo papitas y la bolsa no hace sino sonar. Uno no había pensado en la bolsa cuando la compró, pensó en el contenido, pero nunca en eso. Y en ese sentido, las formas en las que emerge la naturaleza en la conciencia tienen que ver precisamente como con esas disfuncionalidades de cómo yo no termino de armonizar por completo o los objetos, Heidegger los llama los entes a la mano, los Unhandenheit, esas vueltas de filósofo alemán, eh, cuando estas cosas ya no se relacionan armónicamente, el mundo está roto por un momento. Ujú. Esa ruptura es lo que hace que pueda emerger. Y dependiendo de la clase de ruptura que tengamos, emerge el tipo de naturaleza que tenemos. ¿Crees que esa ruptura emerge gracias a las creaciones del humano? A veces, pero no necesariamente. Creo que es muy... El momento en el que a mí más me ha dado miedo la naturaleza ha sido en 2 veces que he estado en tormentas eléctricas. ¿Te ha pasado? Sí, una vez casi me parte un rayo. Uy, Dios mío. Uy, de hecho, imagínense, dato curioso, Ajá. súper corto. A mi mamá le cayó un rayo Dios mío. estando embarazada de mi hermana. Uy. O sea, en ustedes está el rayo. Sí, sí, una locura. Bueno, pero como en el momento en el que pasa eso, uno se siente diminuto. O sea, pues esto es horrible, esto es azaroso, en cualquier momento puede pasar, estoy expuesto a los elementos. Y la gente normalmente queda como, esto es un dios, pues no, como esto es otra entidad superior. Y es que es tan así ese terror por el rayo que dice como, este es el papá de todos. El rayo partió el tiempo, el rayo acabó con con el orden previo y creó una nueva forma completa de naturaleza, pues hablando de la mitología griega. Ujú, Entonces, ni siquiera tiene que ser la acción humana como para uno sentir que el mundo se rompe. En el momento en el que llega un trueno y acaba con las expectativas del mundo de uno, ya. O no es sino como que llegue un tsunami, arrase con todo y ya uno diga como, no, es que Dios inundó todo esto y el mundo se reseteó de cuenta de este tsunami. O sea, ujú, estás diciendo que el mundo entero está basado en esta experiencia que a vos te pasó, que se te inundó la casa. ujú, mm. ¿Cómo podemos distinguir lo natural de lo artificial? O Mm, sea, por ejemplo, nosotros como humanos ujú, somos parte de la naturaleza ujú, ujú. y lo que creamos es parte de la naturaleza o son elementos aparte. Mm. Una perspectiva netamente materialista, pues que no puede llegar fácilmente a eso, puede decir que no, o sea, como
como listo, un jamón es la cosa más artificial que puede haber, pero pues ¿de dónde viene el jamón? Viene de una máquina, pero ¿de dónde viene la máquina? Estas cosas de metal y además de eso se alimenta del cerdo, entonces como en el fondo como todo es natural, uno podría como decir algo así, pero es una visión como muy simplista de ese asunto. Eh, a mí en la carrera me tocó ver muchos debates alrededor de la diferencia de la naturaleza del hombre a partir de la cultura. O Ujú. sea, la cultura es lo que nos separa como tal de la naturaleza, pero los límites son muy porosos. Claude Lévi-Strauss en las estructuras elementales del parentesco propone algo muy particular y es como que el incesto, el tabú por el incesto, es el límite entre lo natural y lo cultural. Como que básicamente si se prohíbe el incesto es porque en el fondo es muy deseable. Pero esa imposición de la naturaleza hace que emerja la cultura. Ujú. O sea, cuando uno dice voy a cortar acá este impulso que yo tengo, ya empieza a emerger la cultura y según él, como todas las estructuras sociales, en este caso las estructuras elementales del parentesco, el de cómo yo me relaciono con mi hermano, cómo me caso con una persona que está por allá, por qué el extranjero se me hace tan atractivo y todo este tipo de cosas está basado en esa limitación de la naturaleza. Pero lo que dice él es como, si esto está presente en todas las culturas, si todas las culturas tienen una prohibición al incesto, no se está hablando de algo natural. Entonces la línea es difusa y uno podría decir todas estas cosas artificiales que estamos creando simplemente son consecuencias de una naturaleza que se traiciona a sí misma. Mm. Eh, pero también se puede pensar de otras maneras, como, por así decirlo, como si fueran como fases, como eras geológicas en la naturaleza. Uno puede decir que hay una fase, ¿cómo decirlo? Mineral de la naturaleza Ujú. que puede hacer emerger ciertas formas biológicas primitivas, que luego puede hacer emerger ciertas formas de biología más compleja, que puede generar conciencia y que luego la conciencia puede generar formas de cultura. Uno podría decir que esta división entre lo artificial y lo natural no es más que simplemente señalar una capa emergente de la naturaleza, la Ujú. última capa emergente de la naturaleza, que parece estar yendo en contra de sí misma, Claro. pero la naturaleza todo el rato está yendo en contra de sí misma. Ujú. Ok, entonces sería como que la naturaleza es la raíz Ujú. y la cultura es la cima, Puede ser, es una de sus flores, es una de sus flores, es una de sus flores, se podría ver en ese sentido. pero es como una flor carnívora. Sí, pero si tú te pones a ver como que todo es así, o sea, como uno puede sentirse como muy mal, como he traicionado a la madre tierra o algo así como con mis acciones por comer papitas y botar el plástico en la calle, algo así, pero en realidad la naturaleza solamente puede persistir, esto es una idea scheliniana, en constante oposición a los elementos. Claro. Él dice algo muy curioso, es como que es muy extraño que lo biológico aparezca y solamente lo biológico puede aparecer en la medida en la que se resiste a los elementos que lo crean. Entonces uno todo el rato mantiene una temperatura corporal distinta a la de afuera, uno todo el tiempo está evitando los ciclos de la naturaleza, poniéndose en una casa, manteniéndola limpia, Ujú. uno procura como distanciarse activamente de esa naturaleza, pero al mismo tiempo la naturaleza afuera está distanciándose de sus otros elementos para poder existir. Ujú. Toda la naturaleza es como una resistencia constante a sí misma. Y en ese sentido nosotros lo estamos haciendo de una manera muy radical, Ujú. pero sigue siendo la misma forma en la que la naturaleza siempre ha operado. Ujú. Háblanos de la naturaleza colombiana. Sí, nosotros estamos en una condición muy particular de la naturaleza y es que estamos partidos por tres cordilleras. Ujú. Y esas tres cordilleras crean todos los ecosistemas habidos y por haber. O sea, nosotros tenemos desiertos, tenemos páramos, tenemos una cantidad absurda de páramos. Tenemos la mayor parte de los páramos a nivel global.
Tenemos sierras nevadas, tenemos dos mares distintos, eh, tenemos una anomalía geográfica que es el Chocó biogeográfico. Básicamente, antes de que existieran estas cordilleras, eh, todo era una misma selva, todo era lo que conocemos a día de hoy como el Amazonas. Pero con la aparición de estas cordilleras, lo que se hace es como que hay una separación del Amazonas. Tenemos un fragmento del Amazonas que no está conectado con ella, sino que está separado por la cordillera occidental. Y tenemos esta locura en la que un montón de especies han podido evolucionar de diferentes maneras y se crean un montón de endemismos. Pues los endemismos es básicamente como eh, especies biológicas que solamente se pueden encontrar en un lugar en concreto. Y sí, estamos llenos de endemismos de cuenta de esta geografía tan accidentada, tan loca. También pasó algo muy raro que es bastante reciente y es que el continente suramericano estaba separado de Norteamérica. Y luego cuando se crea por una serie de transformaciones geológicas el Istmo de Panamá, hay un intercambio de especies de América del Sur y América del Norte. Eso se conoce como el intercambio biótico americano. Y entonces habían un montón de especies que estaban migrando de un lado para otro, se alteran un montón de órdenes naturales, pasó de todo, pasó de todo en esa época y tenemos las especies habidas y por haber de cuenta de eso. Qué guachafita. Sí, 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 es una locura, pues. Y pues para uno es muy normal, o sea, como que uno está acostumbrado a escuchar todos los días 10 pájaros diferentes. Uno está tan acostumbrado a la cantidad de árboles tan inmensa que hay que uno ni los ve, o sea, como sí, se entiende como que hay un montón de árboles muy distintos por todos lados. De hecho, de hecho, un parcero de la universidad una vez me contó algo muy, muy chistoso, que era como que en la Universidad Nacional hay más especies de plantas que en todo Polonia. Solamente en el pedazo de la Universidad Nacional. ¿Qué? Sí. Entonces, cuando llegan los europeos a América, lo que quedan fascinados, sobre todo por la naturaleza. Ven una naturaleza exuberante y cosas así. Incluso uno encuentra muchos libros de exploradores que están intentando como hacer una historia de cómo son estos procesos de conquista, de colonización de los espacios en América, pero al mismo tiempo están hablando todo el rato de la naturaleza. Hay un libro que se llama Historia Natural y Moral de las Indias. De hecho, Britney Spears el año pasado subió una foto leyendo esa marica en una biblioteca. ¿Qué? Sí, como un libro, un ejemplar de esos viejísimos y lo estaba leyendo. Eh, y, y entonces, como por un lado estaba hablando de personas, pero todo el tiempo se está distrayendo y hablando de animales, de ríos, de árboles y todo eso. Entonces, en cierto sentido, la naturaleza que hemos tenido en Latinoamérica y especialmente en Colombia ha sido un elemento definitivo para entender como qué hay y qué somos. Eh, pues sí, de hecho, todavía en el presente como que uno se piensa muy a la luz de la naturaleza y no es casual. Esto no lo he trabajado mucho, no lo he estudiado mucho, es muy hipotético, pero tengo algunas bases y yo tengo la idea de que el proyecto nacional colombiano no se crea a partir de una serie de ideas en su población, sino a partir de su naturaleza. Si uno se pone a ver cómo muchos padres de la patria hablan de el territorio nacional, no hablan como uno de los costeños que son tan creativos, yo no sé qué, los antioqueños que son tan industriosos, los bogotanos que no, hablan de las montañas, de los ríos, de las especies, del potencial que tiene ciertas tierras para producir tales cosas y así. De hecho, ¿estás familiarizada con esto de la expedición botánica No de José tenía idea. Celestino Mutis? Básicamente, en los últimos años de la colonia, eh, eh, se comisiona a José Celestino Mutis, que era un cura por allá en Tunja, a que haga una descripción general de la fauna y la flora y como que vea como qué cosas útiles hay. Tengamos en cuenta, estamos en el siglo XVIII.
En el siglo XVIII surge una idea de riqueza y es como, ¿por qué las naciones se hacen ricas? Las naciones no se hacen ricas como creíamos antes porque consigan oro. Eso no constituye la riqueza. La riqueza parte de la naturaleza y el trabajo que se haga de esta. Claro. Entonces, como todos los excedentes que hay en una sociedad dependen del trabajo de la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos hacernos más ricos desde nuestras colonias? Entendiendo como qué hay de naturaleza. Y era tan vasto, tan grande que no sabíamos, ni siquiera como viviendo ahí, invadiendo esos territorios por 200 años, la gente sabía que había. Entonces, este man reúne un montón de pelados muy cabezones a viajar por varios lados de Colombia. En realidad se quedaron muy en la cordillera oriental, más o menos en el valle, eh, eh, más o menos a las orillas del Magdalena, por ahí, no exploraron casi el Cauca, así. Y entre estas personas que participaron en la expedición botánica, uno encuentra a un montón de gente que luego se convirtieron en próceres. Fue gente que recorrió el país buscando plantas y empezó a adquirir una idea de nación y una idea de un proyecto republicano. Wow. Entonces ahí empiezan a surgir como un montón de ideas y luego cuando se dan estos procesos de independencia, el país, las élites que dan la independencia, empiezan a proyectarse, es como Colombia es una potencia mundial en la extracción de oro. Y entonces le meten toda la ficha al oro, empiezan a extraer oro y hay un montón de crecimiento económico y luego el oro se cae y ya no es viable seguir sacando oro. Entonces Colombia puede ser una potencia en la producción de cuero. Y entonces empieza el ganado y empiezan a sacar cuero y así, y luego ese mercado cae. Colombia es una potencia en peces del Amazonas. Y saquean un montón de peces del Amazonas y extinguen especies como si no hubiera un mañana. Hay un montón de desarrollo económico en ciertas partes del país y eso vuelve y se cae. Y todo el tiempo hemos estado en eso. Nosotros todo el tiempo hemos dependido como nación de los recursos en los que hemos estado. Nuestro ciclo más reciente, que creemos como que siempre ha estado y que va a ser eterno, es el petróleo. Pero no, todo el tiempo están surgiendo nuevas cosas. Y es como yo creo que la historia de Colombia, bueno, podría ser una historia de Colombia muy interesante a raíz de su conciencia gradual de su propia naturaleza, de qué sabemos, qué es lo que hay. Y cuando nos damos cuenta que hay ciertas cosas y eso se inserta en un ámbito político, económico, global, nos transforma como sociedad. Pues no sé, me pongo a pensar como la vorágine, hablando de la extracción de caucho en el Amazonas. Es algo súper local, es como en tal lugar vaya metido casi donde no hay civilización, vas a encontrar un turco, un francés, un inglés, esclavizando personas de Bogotá y de la costa para extraer este caucho. Pero resulta que eso se inserta en una economía donde la Primera Guerra Mundial se va a venir. Necesitamos llantas, necesitamos látex para los instrumentos médicos. Luego de eso, ese látex va a permitir el advenimiento de la planificación familiar y con eso se reestructura toda la idea de la familia y de las relaciones sociales. Y así, pero estamos cortando un árbol en el Amazonas. Entonces, es esa idea de que la naturaleza nos inserta con el resto del mundo y al mismo tiempo la forma en la que la explotamos y la extraemos nos termina conformando a nosotros como sociedad. Uf, muy interesante. Sí, Súper interesante eso que dices. sí, sí. Pues y hoy eso tiene un montón de matices, o sea, lo estoy diciendo así como muy sueltamente, pero hay cosas muy aterradoras que se hacen por la naturaleza y muchos de los atropellos sociales tienen que ver pues que padecemos, tiene que ver en la forma en la que administramos la naturaleza. El conflicto armado colombiano se puede explicar muy bien a raíz de las políticas de tierras en este país, de cómo se ha utilizado las tierras en función de qué y quiénes han querido sacar qué tipo de provecho de esa naturaleza, y las pugnas por las diferentes concepciones que hay de la naturaleza, que se ve en este caso como en La Guajira, como hay un grupo de personas que ven los territorios, los espacios con cierto orden natural que el resto del país no lo ve así
y espera otras cosas de La Guajira, que constantemente esas comunidades se están oponiendo a ello, pero todo en nombre de la naturaleza. Entonces uno ve cosas como aparentemente contradictorias de por qué estas comunidades se están oponiendo a que pongan turbinas de energía eólica en estos territorios, que es energía verde y puede traer cierto progreso, pero ellos no creen eso como progreso porque ellos no están insertos en esa misma cosmovisión natural. Mm, hablando como de estas nuevas tecnologías, Ujú, eh, ¿cómo especulas tú el futuro de la naturaleza en medio del panorama tecnológico? ujú. Eso es muy curioso. El desarrollo tecnológico es bastante difícil de predecir, eh, pero lo que como historiador, amante de la filosofía, me parece como particular es cómo está mutando o hacia qué formas puede mutar la concepción de la naturaleza. Nosotros estamos en este momento en un punto muy particular en la historia, y es no solamente que ha habido un elemento de la naturaleza que se quebró, que nos hizo permitir como adquirir conciencia o englobar la idea de la naturaleza en torno a un elemento, sino que la naturaleza entera se rompió. Desde los años 50, desde 1950, hemos estado como con un problema muy serio de que entendemos que el mundo ya es finito, como que no hay una Mm, afuera, o sea, como que voy a botar la basura y no la estoy botando afuera, la estoy botando otra vez ahí dentro. Y que los sistemas se están rompiendo, lo que desde el Holoceno estábamos pensando, desde los inicios del Holoceno estamos pensando como, no, estos son ciclos que constantemente se están renovando y nosotros nos renovamos con ellos y vuelta así, ya nos estamos dando cuenta que no, se puede romper el ciclo, se ujú, acaban los ciclos, se acaba la armonía, los suelos no son eternamente fértiles, no, la productividad de la naturaleza puede ni siquiera dar abasto para nuestras formas de consumo. ujú, Y a raíz como de esa ruptura de la naturaleza, hay un caos en esa concepción. Porque por dónde está rompiendo, por dónde está sangrando la naturaleza. Eh, entonces se puede pensar como que no, está a nivel global, que la capa de ozono no, está en ciertos espacios locales donde se dan incendios, donde se dan inundaciones y cosas así. O hay gente que dice, no, es que nosotros mismos nos hemos desviado del camino de la naturaleza está rota dentro de nosotros mismos. Y lo que hay en este momento es una pugna por qué es la naturaleza, como en dónde está, quién hace parte de eso, cuál es su verdadero orden, cuál es su verdadera armonía. ujú, Eh, y, y básicamente la gente prefiere como relegar esta concepción de la naturaleza al conocimiento científico, que no está tan mal en realidad, como que esa gente le mete bastante. Entonces, dejamos como que los científicos digan como en ese bosque que hay. Está tal especie, tal especie, tal especie, tal especie, y se relaciona con esto, y se relaciona con esto otro, y puede producir estas vueltas, y se corta esto, trin, trin, y nosotros como, ah, sí, sí, te creo, te creo. Pero de todas formas, termina siendo tarea de nosotros mismos asimilar qué significa eso, qué ujú. significan esos órdenes naturales, que es algo que todavía no hemos sabido cómo lidiar. De hecho es muy torpe la forma en la que individualmente como que lidiamos como con ese quiebre contemporáneo de la naturaleza. Este filósofo que te mencioné ahorita, Timothy Morton, explica nuestra relación como con la crisis climática como un trauma, en un sentido freudiano. Uno todo el rato, cuando ve cosas acerca del medio ambiente, ve como tal especie se está extinguiendo. Los glaciares están bajando de nivel a tantos metros por década. Las temperaturas en tales regiones han subido yo no sé cuántos grados. Y todo el rato nos enteramos de datos y datos y datos y datos como uy no, qué horror, uy no, qué horror, uy todo se está yendo al carajo, todo se está yendo a la mierda. La sexta extinción global está sucediendo ahora. Uy, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y seguimos alimentándonos como de eso. Eh, y básicamente la forma en la que opera el trauma en términos psicoanalíticos es como hay un temor
al que constantemente estoy volviendo. Ujú. Pero hay una razón por la cual constantemente estoy volviendo al temor. Tiene que haber un gusto, tiene que haber un placer en recordar aquello que me aterra. Y según Freud es que nos estamos intentando anticipar a ese acontecimiento. Nos estamos intentando como anticipar a esa cosa negativa. Es como cuando uno está en la ducha pensando como, y le hubiera respondido a este man, yo no sé qué cosa, cuando me insultó y vueltas así. O sea, como que uno está intentando como, me voy a preparar para la cosa maluca que ya me sucedió y que me dejó una herida. Es un desajuste temporal en la conciencia muy, muy raro. ¿Crees que haya algo de pulsión de muerte En medio de eso, en medio de esto que estamos generando como humanidad? puede que sí, puede que sí. ¿Ves? Sí, no lo había pensado. ¿Vos cómo lo verías? ¿Cómo desarrollarías esa pulsión de muerte en la crisis ambiental? Mm, mm. Sino que es algo muy complejo de pensar porque surgen las mismas preguntas de, bueno, ¿dónde está la naturaleza? ¿Quién la está destruyendo? Ujú, Porque siempre son otros. ujú. Sí, sí, Y total. realmente uno dice ellos o Ujú, nosotros, entonces uno se divide como en estos bandos de quiénes. Y pues por supuesto que una multinacional contamina mucho más que vos y yo en nuestras casas. ujú. O, o sí, familias O un yankee. o un yankee, ¿cierto? Entonces, como que pensarlo así es muy difícil, Ujú, porque la pulsión de muerte es algo tan individual ujú, que es difícil pensar una pulsión de muerte colectiva, ujú, como en qué momento se alinea esta pulsión de muerte y en qué momento nuestras acciones se encaminan colectivamente, o sea, porque todos estamos en este camino. ujú, Pero sí siento que hay algo que se resiste a la vida, o sea, es muy extraño ujú, porque la vida está todo el tiempo pululando en todos los espacios del mundo y sin embargo hay algo muy antinatural en que todo ujú. esté tan vivo, o sea, Sí. es como que este es un momento de la humanidad en el que nunca había sido tan posible, por ejemplo, traer un bebé al mundo Ujú, o vivir más de 60 años. ujú, Entonces siento que también hay algo natural en ese orden de la muerte. ujú, O sea, hay una muerte que no está sucediéndose, porque ujú, nosotros hemos creado unas, eh, hemos desarrollado unas capacidades científicas, médicas, preventivas, culturales, ujú, también de cuidado, que impiden que la muerte se suceda. ujú, Entonces, esto es algo que apenas estoy pensando en ujú. este momento, sí, como que colectivamente necesitamos que se suceda una muerte que nos está sucediendo. Wow, qué chévere, me gusta mucho. O sea, como hay que romper, o sea, ya ni siquiera hay que romper la naturaleza, sino que nos tenemos que romper a nosotros mismos como para darnos cuenta de ese mundo interior que no está armonizando con la naturaleza. Ajá. Heidegger tiene una idea muy linda sobre como qué es la verdad y él postula como que la verdad no es como se ha entendido muchas veces en la filosofía como la adecuación de lo postulado con la experiencia. O sea, Ujú. verdad no es decir ese sillón es gris. O bueno, hace parte de la verdad, pero la verdad emerge, aparece, brota en la realidad cuando el que postula la verdad se encuentra a sí mismo inmerso en el fenómeno que está diciendo. Un ejemplo muy claro es cuando a uno en el colegio el profesor de matemáticas le decía hágame el procedimiento. Ujú. Eh, Porque, pues sí, o sea, uno le puede pegar la respuesta. Yo digo, esto da 3 y le pegué, no va a sacar 5 por eso. Lo que el profesor quiere ver es cómo la conciencia de uno se ajusta a ese procedimiento matemático que está ahí. Es como yo me veo inmerso en eso. Yo creo que lo que está pasando en este momento es que estamos con un montón de verdades adecuadas, así se le llama esa forma de verdad de lo postulado corresponde a la experiencia. Ujú. Entonces, sí, podemos postular muy bien que han desaparecido tantas especies, que se han acabado tantas hectáreas de bosque, y listo, sí, lo decimos y pasa, pero no nos hemos encontrado nosotros mismos en medio de esa realidad. Ujú. Y ahí entra el asunto del trauma. O sea, el trauma básicamente lo congela a uno ante esa realidad que aconteció y le impide a uno mismo sanar la relación Ujú. con eso que sucedió. Entonces uno todo el tiempo está viendo una y otra vez las mismas noticias aterradoras, apocalípticas, los incendios en California, en Australia y lo uno y lo otro. Pero ya, uno queda paralizado y queda supremamente asustado, pero ¿cómo que hago? Y yo creo que
ahí está el futuro de la naturaleza. Es precisamente como este trauma en que desencadena. Este trauma desencadena en una parálisis total que impide cualquier forma de accionar y que previamente nos va a romper a nosotros mismos o crea nuevas formas de imaginar la naturaleza, que es lo que me parece a mí como más emocionante, más interesante del fenómeno histórico en el que estamos en el presente. Tenemos todos los recursos, tenemos todas las maneras para pensar nuevas naturalezas y aceptando que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya estamos en la sexta extinción masiva. Ya todas estas especies se fueron al carajo y se van a seguir yendo al carajo. Incluso donde nos dé como por cerrar todas las fábricas y meternos en un hueco bajo la tierra y vueltas así y dejar que la naturaleza peleche otra vez, ya hay un montón de elementos caóticos que van a seguir desencadenando formas de extinción. O sea, ya está hecho. Cómo vivimos, cómo imaginamos la naturaleza en esta sexta extinción masiva. Sí, es como que no es el colapso va a llegar, sino el colapso está Ujú. sucediéndonos. Sí, ya pasó, ya la cagamos, ya no hay vuelta atrás. Está sucediendo, sucedió, y nosotros como personas, como sujetos, somos ese colapso. Ujú. Este Timothy Morton planteaba algo muy lindo. Él no da como una respuesta como tal de cuál puede ser la actitud ecológica que podemos asumir, pero sugiere cositas. Hay una muy linda que es como, vos sabes que los desechos radioactivos de las plantas de energía nuclear van a existir en la Tierra, o sea, se van a demorar tanto tiempo en degradarse que la humanidad ya no va a existir. Mm. O sea, ya nosotros nos vamos a desaparecer y el daño va a permanecer ahí y posiblemente pueda incluso exceder el tiempo en el que la Tierra va a existir. Entonces, o sea, ya esa radioactividad va a quedar ahí para siempre. Entonces, como en vez de estarnos como lamentando, escandalizando todo el tiempo, ¿qué tal cada cierto tiempo ir a esos basureros de desechos nucleares, hacer una danza ritual, dejar algo valioso para nosotros y recordar que vamos a volver a esa cosa que nos va a exceder a nosotros mil veces nuestra propia vida? Mm. Mira que antes de que empezáramos a grabar me estabas hablando un poco de Donna Haraway y Ujú, los xenofeminismos. ujú, Me gustaría que para cerrar desarrolláramos como ujú. estos postulados que me parecen muy interesantes. Ujú. Donna Haraway es como una filósofa, pensadora, a veces hasta literata, por el estilo que tiene, que salta a la fama de alguna forma por la idea del xenofeminismo. Básicamente la idea de que a través de ciertas intervenciones tecnológicas en la sociedad podemos garantizar formas más justas de, de vida, sobre todo enfocadas al género. Ujú. ¿Cómo es que era? Ya leí una frase muy linda que era como algo así como, si la naturaleza es injusta, entonces transformémosla. Ujú. Eh, pero con el tiempo, ella era muy fanática como a estas ideas de ciencia ficción y unas ideas muy optimistas del desarrollo tecnológico puede permitirnos nuevas formas de relacionamiento social y territorial, y un pensamiento más bien utópico. Pero recientemente ha tenido como un reversazo muy, muy consecuente y ha virado hacia una idea de formas antiespecistas, desantropocentradas de ver la naturaleza. Eh, y ha hecho como libros en los que imagina futuros, en los que la forma en la que la humanidad existe va ligada a la forma en la que los animales se relacionan con el espacio. Entonces ella no está en contra del trabajo animal, de hecho encuentra como formas muy positivas en las que ese trabajo animal se puede dar. Por ejemplo, ve como el asunto de criar palomas, como algo chévere, como insertamos las palomas que están en la calle, que todo el tiempo las estamos exterminando, que todo el tiempo supuestamente son un problema para nosotros, las estamos atropellando y otras así, y le damos un lugar en la misma sociedad para que cumplan un montón de funciones interesantes, como qué tal poner un sensor en una paloma y que pueda volar sobre un territorio y reconocer especies que hay en un determinado lugar.
o que puedan analizar el movimiento del tráfico de tal manera y que puedan vivir en las casas, o que hayan parques o zonas en la ciudad en las que estén destinadas a que ellas vivan bien, y cosas así. De hecho, ella tiene una, creo que es una perra y la ponía como a competir en esas cosas de esos perros que brincan y se meten por unos tubos y vueltas así. Y pues es chévere, o sea, es una forma en la que ella tiene como una relación muy a la par con su animal. Y, y ella propone como un futuro así, como de compañerismo entre especies. Ujú. En vez de esta indiferencia tan rara que uno tiene en la que, pues sí, ahí está el pájaro, pero no tiene que ver conmigo. Sí, ahí hay un animal callejero que pesar, pero pues ¿qué se le va a hacer? Pues a lo mejor le doy algo de comida y ya, pero pues como que no me incumbe. Y sí, o sea, nos hemos como blindado socialmente para no tener ninguna clase de contacto con la naturaleza. De hecho, hay un filósofo, compañero pues, de Donna Haraway, que se llama Bruno Latour, que tiene un libro que se llama como Nunca hemos sido modernos. Entonces él postula que la idea de la modernidad se sustenta fundamentalmente en la separación entre naturaleza y cultura, y que nunca lo logramos en realidad. O sea, todavía no hemos llegado a la modernidad porque nunca nos hemos podido separar del todo. Entonces lo que él propone es como listo. Entonces ahí está esa apertura todavía. O sea, todavía tenemos la posibilidad de entendernos en medio de la naturaleza y de no ser indiferentes, inconsecuentes, de no estar apartados de eso. La ecología no es simplemente restaurar bosques, no es simplemente eh, de dejar de emitir carbono en las fábricas. La ecología está en el momento en el que uno suba al perro de uno en la casa, está en el momento en el que uno aplasta un zancudo cuando lo intenta picar. Todo eso son formas directas en las que nos estamos relacionando con la naturaleza. Y si la relación en la naturaleza estuviera como constantemente presente, podríamos generar nuevas formas distintas. Eso es, creo que en parte lo que postula eh, un tanto filósofos como Donna Haraway, Isabel Stengers, eh, y esta escuela filosófica de la ontología orientada a objetos. Mm, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, genial. ¿Algo más que quisieras agregar? Eh, no sé, hagan caminatas ecológicas chéveres, pues como aquí todavía tenemos mucho monte, cada rato hay parches bacanos de avistamientos de aves, aprendan las plantas que hay en la casa, como intenten como de camino a la casa ver como qué árboles hay, como qué formas tienen, más o menos cuándo florecen, si tienen frutos, si no tienen frutos, como dejar de ver, sobre todo en las plantas, dejarlas de ver como un elemento invisible que decora las ciudades. O sea, es increíble la invisibilidad general que hay alrededor de eso, en medio de tanta riqueza. Eh, sí, no, como eso. Estaría bien, estaría chévere. Mira qué lindo que, de hecho, en La Mutante había un libro que se llamaba Flora Espontánea, Ujú, y hablaba de un proyecto en España, de reconocimiento de plantas en la ciudad, ujú, lo que nosotros llamamos maleza, ujú. que en este momento, pues, por ejemplo, en Medellín hay muchos colectivos enfocados a la recuperación de semillas orgánicas que renombran la maleza como bienesa. Qué lindo. Y yo desde que hojeé ese libro, he prestado mucha atención, por ejemplo, al orégano, que es una Ujú, especie, que es una maleza, entre comillas, ujú. eh, que brota muchísimo en la ciudad, y me sorprende mucho que la gente no esté constantemente recogiendo Sí, sí. orégano, o me doy cuenta de que hay lugares cubiertos por el cemento donde brotan papayos, Ujú. y que hay, por ejemplo, mucho tomillo por ahí. Entonces me gusta mucho ese llamado que haces como al reconocimiento de lo que hay, y cómo nosotros podemos relacionarnos de maneras más amigables y cercanas con estas plantas que nos rodean y que son tan beneficiosas Ujú. y que constantemente estamos ignorando. Total, incluso las que son inoficiosas, o sea, como si algo nosotros tenemos como humanidad, es un montón de gente inoficiosa y tenemos artistas que en realidad no están alimentando a nadie, no están como cogiendo el martillo y la hoz y haciendo lo uno y lo otro, y aún así los apreciamos por cómo cantan, apreciamos por cómo dibujan, apreciamos como ese tipo de cosas, y las plantas mismas tienen ese potencial como casi que recreativo, o Mm. sea, eh,
Creo que eso es una experiencia que mucha gente tiene como si tiene un árbol enfrente de la casa. Como que a lo mejor el árbol no le sirve para nada y hasta le puede generar sombra cuando quiere tener luz. Pero después de verlo mucho tiempo, uno empieza a apreciar como lo bonito que es, le creció un hongo, yo no sé qué, se le pegó otra mata de así o asá, y es que lo tenemos ahí, es que esas son las cosas, lo tenemos ahí, está ahí, pero hay un montón de condiciones en la conciencia que nos impide verlas. Mm. Bueno, Dani, ¿te gustaría que te encuentren en redes? En LinkedIn, deme trabajo. Pero, no sé si quieren algo de mí, @pericoprensado en Instagram. Yo soy Quimera Is. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en una próxima velada metafísica. Chao.